Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver un patrón que es muy importante dentro de la programación y es muy importante sobre todo para tener código bien estructurado y bien separado, ¿vale? Decouple completamente. A primera vista puede parecer un poco pasado de moda, sobre todo ahora en este mundo de microservicios y bases de datos no SQL, pero no lo está, ¿vale? No está pasado de moda y es muy importante. Este patrón es el patrón repositorio. Por supuesto, antes de empezar con el vídeo, un buen like, suscríbete y todas esas cosas, y vamos al lío. Vale, ¿qué es el patrón repositorio? El patrón repositorio no es más que una abstracción de la capa de datos. En esencia, un repositorio es básicamente una black box que puede recibir y enviar datos a tu base de datos. Y lo bueno de este patrón es que desde la perspectiva del resto de tu aplicación, no importa qué base de datos estés utilizando o cómo esté implementada. O en otras palabras, estás abstrayendo la implementación. Digamos que tienes una aplicación con una base de datos en MySQL y tu aplicación necesita recuperar y guardar datos de esta base de datos, ¿vale? Y en lugar de dispersar las consultas de SQL sobre todo tu código, lo que haces es encapsularlas todas dentro de nuestra abstracción, o en nuestro caso, lo que se llama en nuestro repositorio, ¿vale? O el iRepository. Entonces, ¿por qué es útil utilizar el patrón repositorio? Bueno, como digo, el hecho de que está todo incluido en nuestro repositorio, ¿vale? No estamos esparciendo las consultas por todas partes, hace que tu código sea mucho más limpio y fácil de mantener. Pero, por supuesto, tiene otras ventajas, y es que si en un momento decides cambiar tu base de datos, que posiblemente nunca pase, pero si por algún ejemplo necesitas, o por algún caso necesitas cambiar tu base de datos de MySQL a Postgres, ahora que está tan de moda, pues se puede hacer de una forma muy sencilla, únicamente cambiando la capa de abstracción. Y por supuesto, como punto final, una de las grandes ventajas, en mi opinión, es que permite hacer test de una forma muy sencilla, ¿vale? Si a estas utilizas mock, simplemente puedes hacer un mock del repositorio como tal y utilizar pues los tests y punto. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño parón aquí. Y es que técnicamente, tanto dbContext como dbset es una implementación del patrón repositorio, ¿vale? Esto es el dbset, en teoría es el patrón repositorio, y el dbContext es el patrón unit of work que veremos en el siguiente vídeo. Pero tanto yo como muchos otros developers consideramos que ni el dbset ni el dbContext es el patrón repositorio, porque al final estás accediendo a la base de datos directamente, es mucho más difícil de hacer mock, y digamos que utilizando repository y repository pattern es mucho más, ¿cómo decirlo?, sencillo, ¿vale? No sencillo, pero mucho más limpio y claro. Así que, si por ejemplo tú en tu aplicación utilizas tu dbContext y dbset en vez de utilizar unit of work y repository pattern, técnicamente está bien, simplemente yo prefiero la otra cosa. No te voy a decir que lo cambies, ¿vale? Si ya está la aplicación así, no te voy a decir que lo cambies, pero si yo personalmente empiezo un proyecto desde cero, sí que voy a implementar repository pattern si tengo una base de datos relacional. Pero bueno, ¿cuándo vamos a utilizar nuestro patrón repositorio? Como cualquier otra implementación, ¿vale? Como cualquier otro patrón de diseño, el repository pattern no es obligatorio en todas las implementaciones. Y esto es muy importante, porque algunas veces necesitas un servicio o un worker que haga una cosa muy específica, solo una. Entonces, añadir todo el repository pattern no renta, ¿vale? Si tú tienes tienes un worker, ¿no? O simplemente una aplicación que tiene un endpoint. Solo un endpoint. Añadir el repository pattern añade una capa extra de complejidad y de mantenimiento que es muy pequeña, pero que hay que hacerla, ¿vale? Es una sobrecarga innecesaria, básicamente. También se puede entender como una sobrecarga innecesaria si lo único que estás haciendo es operaciones CRUD. Que sí que es verdad que en el ejemplo que vamos a ver es una operación CRUD, pero se sobreentiende que si esto lo extrapolas a un tema de una aplicación empresarial, vas a tener una capa de lógica en el medio, ¿vale? Entonces, simplemente eso, que hay que utilizar el repository pattern cuando sea necesario y no utilizarlo siempre, porque al final pues no tiene mucho sentido. Y para muchos casos puedes utilizar directamente el dbContext y el dbset, ¿vale? Sobre todo, como digo, si es simplemente un CRUD que inserta en la base de datos información plana, por así decirlo. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la implementación del repository pattern. Vimos en el vídeo anterior que estábamos inyectando nuestro curso context, ¿vale? Nuestro context aquí y guardábamos los cambios y tal. Esto quiere decir que estamos accediendo directamente al context. Pero esto no es lo que queremos, ¿vale?
Lo que queremos es utilizar un repositorio. Y para ello lo que vamos a hacer es crear una carpeta aquí que se llame repositories. Y vamos a crear nuestro user repository. Vale, este user repository va a heredar de una interfaz. Porque si no vas a crear interfaces para tus repositorios, directamente no hagas repository pattern, ¿vale? Me refiero, no hagas repository pattern, utiliza dbcontext y dbset, que viene siendo lo mismo. ¿Vale? Entonces, dentro de este user repository, ¿qué es lo que hacemos en nuestro controlador? Estamos añadiendo y estamos leyendo, ¿vale? Entonces, va a ser muy sencillo el contenido de nuestro user repository. Simplemente task user... No, perdón. Y aquí ponemos insert user y aquí le ponemos task user, perdón, esto así, y aquí get by id y le pasamos el id. Como vemos es muy sencillito. Y ahora implementamos la clase como tal. A ver, lo hago un poco más grande, que se vea mejor. Private only curso if context href, y aquí lo que hacemos es implementar básicamente nuestra interfaz, ¿vale? ¿Y qué teníamos en nuestro get? Pues simplemente, perdón, en nuestro insert, pues simplemente async inicialmente async. Vale, ya hemos implementado nuestro repository pattern. Por supuesto que no se nos olvide añadirlo al contenedor de dependencias. Builder, services, add scope. Y en un mundo ideal, esto es porque es un ejemplo, pero en un mundo ideal, tanto la interfaz como la clase estarían en dos proyectos diferentes. Y esto porque es peta, porque no tengo punto y coma. Estarían en dos proyectos diferentes para mantener pues, nuestro código limpio y ordenado. Pero eso es si la capa de, en mi opinión, es si la aplicación empieza a ser un poco más grande. De hecho, todo lo de data posiblemente tendría que estar en otro proyecto. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a discutir ahora porque tengo un vídeo por ahí que ya lo discute. Vale, entonces, vamos a nuestro controlador. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar de acceder el dbcontext, porque como he dicho, el dbcontext es la capa directamente de la base de datos. Entonces lo que hacemos es inyectar nuestro private, read-only y user repository, ¿vale? Y le inyectamos el user repository y ahora lo... What the hell is wrong here? Vale. Entonces, nuestro código va a petar, ¿vale? Ya no necesitamos añadir Entity Framework Core, que es muy importante. Parece que no, parece una chorrada, pero no tener que añadir Entity Framework Core en la capa de la API, pues tiene sentido, ¿vale? De hecho, tener que añadirlo no tiene sentido. Pero, por supuesto, esto de aquí peta. ¿Por qué peta? Porque estamos llamando al context. Pero lo único que tenemos que hacer es user repository.insert. Y ya está. Y simplemente le pasamos aquí el user, que en nuestro caso es user1, porque yo me curro los nombres, mogollón. Wait. Y ya está. Y para devolver los datos, simplemente hacemos exactamente lo mismo. User repository, get by ID, y le pasamos aquí el user ID. Y ya está, ¿vale? Este es todo el cambio que hemos tenido que hacer para pasar de utilizar Entity Framework Core directamente con MySQL a utilizar el repositorio pattern, el patrón repositorio, que básicamente nos abstrae o nos oculta, por así decirlo, el contenido del user repository. Una cosa en mi opinión, y es que cuando tengamos repository pattern, tenemos que hacer test de integración, ¿vale? Tenemos que hacer test donde insertamos
en la base de datos, sí o sí, ¿vale? Porque así verificamos que todas las queries están bien. Y por supuesto, como dije en el vídeo anterior, si tenemos un vídeo, una consulta con 45 includes, que al final son joins en la base de datos, tenemos que hacer load test de estos datos, ¿vale? Para verificar que están bien. Vale, ahora vamos al lío. Si no me equivoco, ya está todo. Si no me equivoco, ya está todo. De hecho, igual le cambio, a ver, un momento, el controlador. Le ponemos aquí experience 2, no, experience 4 y aquí 5 y 5, simplemente para ver qué cambia. Username, yo qué sé, 4 y le damos al play. Y ahora cuando vayamos a la base de datos y ejecutemos, ¿vale? A ver, refrescamos esto, vemos que no hay nada. A ver, Swagger. Vale, vamos a probar primero el get con un ID que ya sabemos que existe, que es el 3. Y nos devuelve la información. Y si ahora hacemos un insert, ¿vale? Que es el test este, que me podría haber currado un poco más el nombre, pero bueno, ejecutamos y se nos inserta, ¿vale? Si refresco aquí, vemos cómo se nos ha metido el 4, que son las nuevas experiencias que he metido, y el usuario nuevo está aquí, ¿vale? Username 4. Y vale, ya está. Este vídeo ha sido bastante sencillito, ¿vale? Esta parte del curso es muy sencilla, pero es muy importante que la tengamos en cuenta, sobre todo cuando estamos programando bases de datos relacionales. Todo el mundo utiliza Repository Pattern y Unit of Work en la gran mayoría de trabajos. No siempre hace falta Unit of Work, pero Repository Pattern, si tienes un poco de lógica, es muy probable que lo vayas a utilizar. Y en mi opinión, salvo en los casos concretos que he dicho, donde solo tienes o un endpoint o un CRUD directamente, es muy útil y debería ser pseudo obligatorio, por así decirlo. Y si te ha gustado mucho el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte si no lo estás y compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo así pueda aprender sobre el Repository Pattern. El proyecto en sí es muy sencillito, pero bueno, si tienes alguna duda, no olvides no olvides que puedes contactarme, ya bien sea en los comentarios o en Twitter, ¿vale? Que dejaré por aquí mi tweet, ¿vale? Por aquí en algún lado. Y si te ha gustado mucho el vídeo o estás siguiendo el curso y te gustaría ayudar, sabes que siempre puedes donarme un pequeño cafecillo por aquí. Eso ha sido todo, un saludo y adiós.